Hola, hola, Mix. Seguimos con más momentos tiernos entre Jinxie y Mao Mao. Y este es uno de los momentos que más me han pedido, así que en respuesta a sus peticiones y sugerencias, aquí les tengo el mágico momento en el que Mao Mao se dio cuenta de que estaba enamorada de Jinxie. Así que sin más, cuidado con el spoiler. Convenientemente, poco después de que Jinxie perturbara la poca paz mental del emperador y de Mao Mao al quemarse su vientre con el emblema de la emperatriz Gyokuyo, una carta llegó al palacio pidiéndole al emperador que enviara a Jinxie a la capital occidental para que se percatara de lo bien que ahora estaba gobernando el hermano de la emperatriz. Jinxie no quería ir, pues había pasado muy poco tiempo desde su última visita a dicho lugar, pero como el emperador estaba muy molesto con Jinxie, le ordenó ir al occidente supuestamente a supervisar al nuevo gobernante, pero en realidad solo era el castigo por haber sido tan impulsivo y haberse atrevido a ir en contra de los deseos de su majestad. A este viaje nuevamente lo acompañaba Mao Mao, ya que ella era la única asistente médico que podía tratar de la quemadura, la cual no tenía muy buen aspecto. Por ello le tenían que realizar curación todos los días. Mao Mao estaba preocupada y desesperada por quitar esta peligrosa marca del vientre de Jinxie y pensó en pedirle a su papá Loumen que le enseñara cirugía para intentar reemplazar la piel quemada por otro pedazo de piel que tomaría de las nalgas del sujeto en cuestión. Claro que esto solo era una idea que Mao Mao había pensado después de haber realizado una investigación sobre injertos de piel, por lo que cada vez que trataba la herida de Jinxie, ella no podía evitar evaluar los lugares afectados. El príncipe de la luna se había dado cuenta de las atrevidas miradas que ella hacía a su frente y su trasero, pero no le había dicho nada hasta que en una ocasión la boticaria intentó bajarle los pantalones. ¿Qué crees que estás haciendo? Supongo que no puedo decirle que intentaba ver su trasero. Lo siento, necesitaba aflojarte un poco los pantalones para llegar con el ungüento. Al menos podrías avisarme. ¿No tienes vergüenza? ¿Ahora se preocupa por la vergüenza, señor? Mao Mao terminó de poner los vendajes y Jinxie volvió a vestirse mientras le informaba a la boticaria que posiblemente la emperatriz quería que él fuera en persona al occidente, debido a su sobrina, pues que dentro de poco la chica ingresaría al palacio interno como la nueva consorte. Al escuchar esto, Mao Mao dedujo que por ser un pariente cercano a la emperatriz, en realidad la chica se la presentarían a Jinxie para que fuera su consorte, y de inmediato felicitó a Jinxie por su futuro matrimonio. Él por su parte golpeó la cabeza de Mao Mao en señal de disgusto y le dijo que no podía casarse con nadie y mucho menos con alguien de la familia de la emperatriz debido a la marca de esclavo que ahora se apreciaba en su vientre. 2 meses después de esto, el príncipe de la luna y la boticaria junto con 4 médicos más, Lacan, el curandero del palacio interno, el equipo de seguridad de Jinxie y algunas de sus damas de compañía, incluyendo a Suiren, zarparon en 3 grandes barcos rumbo a la capital occidental en donde supuestamente se quedarían durante 3 meses, aunque en realidad fue mucho tiempo más. A este viaje vinieron todos los personajes importantes porque de alguna manera Jinxie sospechaba que el hermano de la emperatriz estaba planeando una guerra, por lo que en caso de ser necesario, Lacan idearía una estrategia para contener al gobernador de la capital occidental. Además, Jinxie había seleccionado a su tripulación astutamente para crear situaciones ventajosas para él. Una de sus prioridades era mantener segura a Mao Mao, por lo que también trajo a Lee Haku para que fuera su guardia y puso a la nuera de Gao Shun como su guardia y dama de compañía. El viaje hasta la capital occidental era largo y durante todo el tiempo que tardaron en llegar, Mao Mao, junto con los médicos y el curandero, atendían a los marineros enfermos o mareados. A veces, ella y Chue trabajaban como catadoras de la comida de Jinxie y Lacan en uno que otro banquete diplomático. Cuando ya faltaba poco para llegar a su destino, Lee Haku se dio cuenta de que habían dejado al curandero, que venía en este viaje como el homónimo del maestro médico Loumen, en el puerto, en donde habían hecho una parada el día anterior, por lo que Chue pidió permiso para bajar del barco junto con Mao Mao y Lee Haku para ir a buscar al despistado eunuco. Debido al nulo sentido del peligro que poseía el curandero, Mao Mao y los demás se vieron envueltos en un más o menos gracioso lío. Después de solucionarlo, todos regresaron al barco como si no hubiera pasado nada, pero Mao Mao ya estaba fastidiada y apenas era mediodía, por lo que cuando Chue le dijo que tenían que visitar al príncipe de la luna, el poco humor que le quedaba se desvaneció. Chue le dio ropa limpia y agua tibia para que se aseara. Mao Mao así lo hizo y enseguida ambas chicas acudieron con el príncipe de la luna. Una vez que llegaron, Jinxie le indicó a la boticaria que se quedara en una parte del salón mientras charlaba con una visita. Ella reconoció al momento que se trataba de la ex consorte Fuyou. Aquella
aquella chica que en sus días en el palacio interno fingió ser sonámbula e ideó un plan junto con su amado para dejar la posición de consorte del emperador y seguir con su vida. Mao Mao, al recordar lo sucedido con la ex consorte, reconoció que Jinshi tenía una vena sentimental que le estorbaría si llegaba a convertirse en emperador, y de golpe se dio cuenta por qué el príncipe de la luna trajo al curandero en lugar de Lowman, y es que el príncipe había demostrado ser un político de buen corazón, pero al mismo tiempo todavía ingenuo. Por eso, era capaz de ser un completo idiota, por lo que si en este viaje llegaban a poner en peligro a los médicos y Lowman resultaba lastimado, Mao Mao sería quien lo pasaría peor. La boticaria pensó que solo era un juguete o una herramienta para el príncipe, y se preguntó la razón por la que, pese a ser solo un instrumento, Jinshi no se atrevió a tratarla como tal y darle órdenes, sino que recurrió a un método cruel: quemarse el vientre con el emblema de la emperatriz y romper el corazón de su propio padre, el emperador. Jinshi no sabía que era el hijo de su majestad porque toda la vida fue tratado como el hermano menor imperial, pero eso no quitaba la verdad. Los pensamientos de Mao Mao se vieron interrumpidos por la voz de Jinshi, que le indicó que ya había terminado la reunión con Fuyou y que ya podía acercarse. La boticaria tuvo la sensación de que él quería mostrarle lo bien que se encontraba la chica a la que había ayudado a salir del palacio interno. Mao Mao miró a su alrededor y le dio la impresión de que cierto príncipe estaba siendo considerado con ella. También se dio cuenta que la habitación era muy lujosa e incluso tenía su propio balcón, y Jinshi le dijo que si quería podía salir un momento a disfrutar de la vista. Mao Mao no lo pensó dos veces y salió a refrescarse un poco. Estando allí se dio cuenta que el balcón era un lugar seguro, el cual tenía un toque de privacidad debido a los grandes árboles que lo rodeaban. Unos minutos más tarde, Jinshi salió al balcón, por lo que Mao Mao sintió que le habían tendido una trampa para quedarse a solas con él. En el balcón, ellos dos tuvieron una pequeña charla sobre el viaje de Mao Mao a la ciudad, y ella le advirtió que tuviera cuidado por si alguna extraña se autoinvitaba en la noche a su cama. Él la miró como si tuviera algo que decir, pero al final no se atrevió, y al cabo de un rato logró hablar de trabajo y la nueva consorte que llegaría al palacio interno. Mao Mao le recordó que esos asuntos habían dejado de ser de su incumbencia desde el día en que se convirtió públicamente en el príncipe de la luna, por lo que le recomendó concentrarse solo en su trabajo como el príncipe de la nación. Jinshi le respondió que aunque quisiera, nunca podría desconectarse de todo el trabajo de administrar el palacio interno, y al escuchar la respuesta, Mao Mao le dijo: Maestro Jinshi, usted es un hombre de poder y creo que es hora de que se comporte como tal. Ya lo sé. Debes usar las cosas que están a tu disposición para usarlas. Ya lo sé. En ese caso... Mao Mao se le acercó y sonrió con satisfacción, poniéndose de puntillas para mirarle la cara. Golpeó la pared con la mano derecha, atrapándolo entre ella y la pared. No puedo decir que me gusta que me utilicen, pero los intentos a medias de ser amables son una molestia mucho mayor. Prefiero ser una herramienta útil a ser una carga sin sentido. También le recordó que la vacilación de Jinshi sería la vacilación de todo el país y que podría costar la vida de muchos de sus súbditos. Al terminar de decir esto, se separó de él y le dijo: Si vas a usar algo, úsalo. La medicina no funciona a menos que la tomes. Mao Mao cerró los ojos y dejó escapar un largo suspiro. Por fin había dicho algo de todo lo que le había molestado de la actitud de Jinshi. Aún quería decir más, pero pensó que esto era lo más lejos que podía llegar. Sin embargo, se dio cuenta que sentía algo más que esa furia. Llevó sus manos a las mejillas de Jinshi y le dijo: Solo eres un humano, maestro Jinshi. No eres un ser mítico que puede salvar a todos. Puedes resultar herido, cicatrizado y abatido, porque solo eres un humano. ¿Con quién estaba hablando? Ella sabía que el que estaba frente a ella era Jinshi, pero por alguna extraña razón solo podía ver el rostro de Lowman. No me extraña que estés tan disgustada. La actitud y las acciones de Jinshi de alguna manera eran tan similares a las de su papá adoptivo, y temió que si el príncipe de la luna seguía actuando así, algún día terminaría tan desdichado en la vida como Lowman. Por favor, no vayas a quemarte una marca en la piel. Sí, te escuché. Las primeras veces. ¿Estás seguro? Una sonrisa se dibujó en el rostro de Mao Mao y quiso alejar sus manos de las mejillas de Jinshi, pero este la sujetó. Por favor, déjeme ir, maestro Jinshi. No quiero. Me gustaría volver pronto. Solo unos minutos más. El maestro Gao Shun debe estar preocupado. Entonces rejuvenéceme un poco. ¿Rejuvenecer?
Jinshi le soltó las manos y extendió los brazos. Mao Mao pensó que la iba a abrazar y cuando estaba a punto de decirle que no lo hiciera, los brazos de él cambiaron de posición y ahora parecían que estaban preparándose para recibir algo. ¿Qué quieres exactamente? Quería un abrazo, pero en este momento he pensado que tal vez necesite algo más. ¿Quieres que te abofetee? Tan fuerte como puedas, como abofeteaste a esa dama de compañía en el pabellón de cristal. Sus ojos brillaron y Mao Mao se preguntó por qué él recordaba los peores momentos de la chica. ¿Ya olvidaste lo que te dije? Ella le había implorado que no se hiciera otra marca y apenas un minuto después, aquí estaba él, con un comportamiento más autodestructivo. Lo entiendo, pero esto no dejará una cicatriz. Pero dejará una marca. Por favor. No puedo. Te lo estoy pidiendo. Ya no hay nadie que pueda decirme qué hacer. Bien, cierra los ojos. Gracias. Mao Mao retiró la mano y golpeó la cara de Jinshi. Esto no fue nada silencioso. Jinshi aspiró y estuvo a punto de abrir los ojos, así que Mao Mao le puso la mano sobre los párpados y le pidió que la dejara ver su mejilla recién golpeada. Su mano le estaba doliendo, por lo que la mejilla de él debería de estar ardiendo. Por último, ella podía ver cómo él se ruborizaba. Al ver el estado de la mejilla afectada, recordó una vieja rima que Pairin usaba con ella y se la dijo a Jinshi. Sana, sana, colita de rana. Después besó la mejilla enrojecida. Sus labios estaban más fríos que sus dedos e hicieron que la mejilla se sintiera mucho más caliente. Mao Mao quitó la mano de los ojos de Jinshi. Él no podía mirarlo directamente a los ojos, pero sus manos apretaron los de ella con firmeza. Mao Mao. Sí, señor. La otra mejilla también, por favor. En absoluto, señor. Al siguiente día, mientras Mao Mao realizaba sus actividades diarias en la consulta médica del barco, recordaba con arrepentimiento la rima infantil que había usado con Jinshi y se preguntaba por qué se había dejado llevar por el encanto del príncipe. Eso último era un problema para ella e instintivamente se llevó una mano a los labios. Su única esperanza era que ninguno de los que se encontraban dentro del cuarto de Jinshi la noche anterior no hubiera escuchado nada. Tal vez el balcón estaba diseñado para este tipo de privacidad. En cuanto a la petición de Jinshi de golpear la otra mejilla, era porque necesitaba un estímulo lo suficientemente fuerte para despertarlo, no porque fuera masoquista. Por lo menos, esto era lo que había dicho Jinshi. Mao Mao escuchaba atentamente el itinerario que Chuel estaba leyendo y se preparaba para desembarcar, pues pronto llegarían a la capital. Y aunque ella pensaba que todo entre Jinshi estaba igual que siempre, había algo diferente, pues descubrió que sí sentía amor por él. Y aquí termina este arco de la historia en donde Mao Mao reconoce sus sentimientos por Jinshi. ¿Qué les pareció? Déjenme su opinión en los comentarios porque me encanta leerlos. Y espero que tengan un bonito día, tarde o noche. Y también espero verlos a todos en el próximo spoiler.